Bueno, vamos a dialogar ahora con Walter Albán. Él ha sido ex defensor del pueblo, es además integrante del Consejo Directivo de Proética, sobre este caso de los arbitrajes, ¿no? El día de ayer se ha dictado prisión preventiva a 14 de 16 árbitros que habrían favorecido a la empresa Odebrecht en distintos laudos arbitrales. Algunos han calificado como una persecución. Sin embargo, lo que no se desmerece es la función de los árbitros, sino el accionar de algunos de ellos que podrían haber actuado de manera ilícita. Don Walter Albán, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bueno, quisiéramos saber primero su apreciación respecto a la decisión del Poder Judicial. Bueno, yo creo que, como se conoce por lo que he expresado anteriormente, estoy totalmente a favor de la lucha contra la corrupción y creo que sin duda en el arbitraje se ha producido también una penetración importante de esta lacra, ¿no?, de corrupción. Y que por tanto hay que reconocer la labor esforzada que ha venido realizando hasta el momento, sobre todo la Fiscalía o el Ministerio Público, para identificar a los responsables y que estos puedan ser procesados como corresponde. Ahora bien, he escuchado, sin embargo, por suerte ya varias voces entre ayer y hoy de personas que con todo fundamento están señalando que lamentablemente la Fiscalía en este caso no ha hecho una tarea prolija, en otras palabras, no ha permitido diferenciar situaciones de quienes de alguna manera han actuado de forma que hay elementos suficientes para pensar de que están efectivamente comprometidos en estos actos, de otros árbitros que no han hecho más que actuar conforme a lo que corresponde en el ejercicio profesional especializado en este campo. Entonces, eso sí me preocupa porque la prisión preventiva, como sabemos, es una medida excepcional. Solo puede adoptarse bajo circunstancias muy específicas que ya incluso el Poder Judicial ha delimitado, o sea, por acuerdo de la Corte Suprema, y creo que eso no se ha respetado en este caso. Ahora, creo, sin embargo, que tan importante como señalar, en este caso, una crítica a la labor fiscal respecto a estos casos, y me refiero sobre todo y fundamentalmente a los casos de los árbitros Mario Castillo, Franz Müller y también de Cantuarias, ¿no? Tengo toda la impresión de que aquí quien está fallando también es el Poder Judicial, porque la labor del juez no es acatar a pie juntillas lo que solicita el Ministerio Público. Precisamente la idea de cómo está diseñado el proceso penal es que el Poder Judicial, a través en este caso del juez que ha examinado la causa, debe ser de control, de evitar que se produzcan situaciones injustas, y eso no ha tenido lugar hasta el momento. Pero bueno, creo, sin embargo, que hay todavía posibilidad de que esto se rectifique. Entiendo que las personas que están en esta situación están apelando y esperemos pues que pronto haya una decisión a nivel de la Corte Superior que deje sin efecto esta medida, ¿no? Ahora, digamos entonces que bajo su posición o su criterio, esta decisión del Poder Judicial debilita el proceso de investigación o la lucha anticorrupción, o desmerece el accionar de los fiscales. Bueno, lamentablemente ese es en parte el efecto que puede producir, y creo por eso que hay que rectificar, y mientras antes mejor, porque hay mucha gente interesada en desprestigiar o desacreditar al Ministerio Público y al Poder Judicial en esta tarea, y creo que eso sería sumamente injusto. Creo que hay que reconocer que muchos fiscales y jueces están actuando más bien de acuerdo a lo que se esperaba de ellos y de alguna manera mejorando la percepción del sistema judicial en su conjunto frente a la ciudadanía. Pero este esfuerzo se ve empañado cuando se cometen errores y estos errores no se corrigen oportunamente y más bien dan lugar a que se pueda meter en el mismo saco, digamos, a quienes son probablemente culpables y corruptos, ¿no es cierto? Y con gente más bien que es íntegra, que no ha tenido una conducta que pueda ser no solo suficiente para que ya se les comprenda en la investigación penal, sino incluso para una cosa tan grave como ser privada de su libertad, ¿no?
Ahora, don Walter Albán, digamos que no sería entendible que la decisión del Poder Judicial o del juez Jorge Chávez Tamariz sería la de justamente ponerlos a estos árbitros en prisión preventiva para que ya bajo la presión de ello puedan ellos hablar y revelar algunas cosas, como se ha dado en algunos casos también. No, eso es inaceptable en un sistema democrático y constitucional, ¿no? Eso no se puede hacer. O sea, es evidente de que en ocasiones quienes son efectivamente gente que tiene conductas que merecen ser sancionadas penalmente, puedan acogerse a la colaboración eficaz. Y eso lo hemos también aceptado hace rato y por eso es que se ha podido también avanzar en buena medida. Pero eso no puede llevar a que se haga exactamente lo que esta gente declare, porque como ocurre en este caso, ¿no? Lo que todos sabemos es que el gran colaborador, digamos, en este asunto es el señor Cañete, que es quien efectivamente, y no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, es quien ha cometido los mayores actos de corrupción en este campo de los arbitrajes con Odebrecht. Sin embargo, este señor está libre y suelto en plaza. Está con Y él ha señalado, claro, y él ha señalado a varios otros, pero está en este momento sin ninguna orden de captura. Él ha señalado, en cambio, a varios otros. En algunos casos ha dado elementos o información y hasta documentos, entiendo ahora último se habla de grabaciones, por los cuales de alguna forma ya sustenta su dicho respecto de quienes también habrían participado en el recibo de sobornos. Pero en los casos, por lo menos estos tres que acabo de señalar, Franco Müller, de Fernando Cantuarias y también de Mario Castillo, no ha dado un solo elemento adicional, es solo su dicho. Entonces no es comprensible bajo ningún punto de vista que tanto el Ministerio Público, pero peor aún creo yo el Poder Judicial, porque ahí es donde debe estar el control de los excesos, hayan simplemente dado trámite al pedido de prisión preventiva, no obstante que la puedan haber reducido de 36 a 18 meses. Pero por Dios, para un inocente, un día preso, una hora preso ya es un asunto grave que no debería ocurrir, ¿no? Bien, don Walter Albán, quisiera tocar con un tema, y este de los arbitrajes, bueno, lo va a tener que resolver sin embargo, porque van a haber unas apelaciones que han presentado ya prácticamente los 14 árbitros. El tema de Keiko Fujimori, quería una reflexión al respecto y sobre el habeas corpus, que según ha trascendido, el ponente, que es el señor Ernesto Blume, que es el presidente además del Tribunal Constitucional, recomendaría justamente aceptar el habeas corpus de Keiko Fujimori, lo cual la conllevaría a la libertad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo sinceramente, en el caso de la señora Keiko Fujimori, más allá de mis discrepancias políticas con esta persona, con ella y con todo lo que ella representa, siempre he tenido dudas sobre la sustentación o fundamentación de la privación de la libertad también en su caso, ¿no? No obstante, un elemento que me parecía que de alguna manera reforzaba la posición del Ministerio Público y las decisiones también del Poder Judicial venía siendo la obstrucción a la justicia o la posibilidad de que utilizara, y de hecho creo que en repetidas oportunidades los congresistas de Fuerza Popular, y podríamos sumar a los de LATRA, habían actuado de forma que hacían ostensible que esa obstrucción tenía muchos visos de ser cierta, de verosímil, ¿no? Creo, sin embargo, que en la actual situación, que no está ya en funciones el Congreso de la República, vamos a asistir a un nuevo proceso electoral, yo desconozco si hay elementos adicionales en el expediente que pudieran justificar que ella continúe privada de su libertad. Y tengo la impresión entonces que si no hay nada nuevo, nada distinto, es probable, y me parece que eso también estaría ajustado a la ley y a lo que la Constitución manda, que esta persona pueda recuperar su libertad. Pese a que cerca de 10 jueces, digamos, durante todo el proceso, primero fue el juez Richard Concepción Carguancho, luego recordemos el caso subió a una sala de 3, a la sala de apelaciones nacional, luego en la Corte Suprema, en una sala donde subieron ya 5 magistrados, ¿no? Y después tuvo que dirimir la jueza Susana Castañeda. Me parece que son 10 en total los que no se pronunciaron sobre la libertad, sino que al final se le dio la disminución de prisión preventiva. El tipo de prisión, ¿no? Claro, sí. Pero la redujeron de 38 a
perdón, de 36 a 18 meses. Pero ninguno aprobó lo o cual se manifestó respecto a la libertad, ¿no? Sí, pero como repito, la situación era distinta, ¿no? Estábamos con un Congreso en el cual había una aplastante mayoría fujimorista a la que se sumaban otros entusiastamente dentro del Congreso, y en varias ocasiones tuvieron gestos muy claros de estar interfiriendo con el proceso judicial y tratando incluso de valerse de sus contactos dentro del Ministerio Público o dentro del Poder Judicial. La protección del señor Chávarri en el Ministerio Público y de sus prácticamente socios en la Fiscalía Suprema, los dos a los que me refiero con los que hacen mayoría, tenía mucho que ver, a mi juicio, con este asunto. Y lo propio podríamos decir de lo que ocurrió con el señor Inostroza, ¿no? Creo, sin embargo, repito, que en estos momentos esa posibilidad de incidir de manera tan determinante y que pudiera justificar ampliamente la afirmación de que había obstrucción o peligro de obstrucción a la justicia, que se ha diluido porque precisamente al haber sido disuelto el Congreso ya no existe este elemento tan importante y la situación ha variado entonces notablemente. Por eso es que digo que creo que en estas circunstancias, salvo que hubiera algo nuevo en el expediente que no conocemos en este momento, no me extrañaría que se pueda pronunciar el Tribunal Constitucional por la libertad de la señora Fujimori. Bien, don Walter Albán, muchas gracias por todas estas reflexiones. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Walter Albán es defensor del pueblo, además miembro del Consejo Directivo de Proética.